Bienvenidos a Flechados. Aquí no solo contamos historias de amor, aquí las sentimos. La historia que estás a punto de escuchar sucede en el siglo XVIII, en un reino marcado por el poder, las apariencias y los secretos, un lugar donde una reina gobierna con mano firme y donde enamorarse puede costarte la vida. Ella es Clara, una princesa valiente, con ideas propias y un corazón que no se deja encadenar. Hija de la reina, obligada a cumplir con su papel, pero dispuesta a romperlo todo. Por amor, él es Samuel, un espía, un hombre misterioso que llega al palacio con una misión muy clara: vigilar a Clara y reportar cada uno de sus pasos. Pero lo que no esperaba era enamorarse de ella, y así comienza un romance prohibido, entre pasillos ocultos, cartas secretas y bailes en los que las miradas lo dicen todo. Pero no será fácil. Habrá traiciones, mentiras y decisiones que lo cambiarán todo, porque amar en la corte no es solo sentir, es sobrevivir. ¿Qué ocurre cuando el deber se enfrenta al deseo? ¿Qué pasa cuando la verdad amenaza con destruirlo todo? ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a llegar por amor? Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia va a tocarte el alma. El sonido de los pasos se perdía entre los muros de piedra. El pasillo era largo, apenas iluminado por unas antorchas que chisporroteaban sin entusiasmo. Samuel caminaba con la cabeza baja, con el sombrero en la mano y el corazón cargado de una desconfianza antigua. Había cruzado muchas veces aquel palacio, pero no como ahora. Esta vez no venía como soldado ni como diplomático. Esta vez lo habían llamado para algo distinto, algo que no acababa de comprender. A su paso, los criados se apartaban en silencio. Reconocían su figura, pero no sabían qué papel representaba ahora. Desde que cayó en desgracia, después de aquel incidente en la frontera con el ducado del Sur, Samuel se había convertido en un fantasma dentro de la corte, un hombre útil cuando el reino necesitaba discreción, pero molesto cuando las cosas iban bien. Un guardia abrió la gran puerta de madera tallada sin decir palabra. Samuel levantó la vista y entró en la estancia. La reina estaba de pie, de espaldas, mirando por una de las altas ventanas del salón real. Vestía un vestido gris oscuro, de mangas largas, con bordados discretos y un velo ligero cubriéndole el cabello. La luz de la tarde dibujaba una silueta firme y serena. Una mujer que ya no necesitaba demostrar su poder con adornos. «Majestad», dijo Samuel, inclinando la cabeza. Ella no se volvió de inmediato. Guardó un momento de silencio que, lejos de parecer indiferencia, tenía la calma de quien elige cada palabra antes de hablar. «Samuel», dijo al fin, «hace años fuiste el mejor observador del reino. Sabías escuchar cuando otros solo hablaban. Veías cuando otros se cegaban por la vanidad. Por eso estás aquí». Él alzó la vista. «No pensé volver a ser convocado por usted, Majestad, ni yo pensé volver a necesitarte, pero los tiempos cambian. Las amenazas ya no vienen del exterior, sino de dentro». Finalmente la reina se giró. Su rostro mostraba la elegancia de una mujer que había vivido más de una traición. Su mirada no temblaba, pero había una sombra que la delataba. Preocupación, tal vez miedo. «¿Desea que investigue a alguien de la corte?» «No exactamente», respondió ella, caminando despacio hacia él. «Quiero que observes a mi hija». Samuel sintió como una corriente fría le bajaba por la espalda. Aquello no lo esperaba. «La princesa Clara», afirmó la reina con un suspiro. «Está comportándose de manera extraña. Se escapa por las noches, evita mis preguntas, guarda papeles en doble fondo y, lo peor, he oído rumores. Dicen que ha mantenido reuniones con un antiguo simpatizante de la rebelión». Samuel frunció el ceño. Había conocido a la princesa Clara en un par de ocasiones de lejos,
Recordaba su manera de caminar, su voz baja, su forma de mirar sin bajar nunca la cabeza. Una joven que no parecía tener interés en juegos de poder, pero que ahora era sospechosa de traición. ¿Por qué yo?, preguntó con sinceridad. Hay otros agentes, más jóvenes, más cercanos al círculo íntimo de Palacio. La reina se detuvo frente a él. Le sostuvo la mirada. Porque tú no le debes lealtad a nadie más que a mí, y porque no estás atado a las apariencias, no eres de su mundo, pero tampoco eres un extraño, lo justo para que no sospeche de ti. Samuel guardó silencio. Sabía lo que significaba aceptar esa misión. Espiar a la hija de la reina era, en muchos sentidos, caminar sobre hielo fino, un paso en falso, una emoción mal contenida y podría acabar en una celda o en algo peor. ¿Qué espera que descubra? La verdad, respondió ella con una frialdad que solo dan los años. Si está siendo manipulada, si planea huir, si ama a alguien que no debería, si se está preparando para traicionarme, necesito saberlo antes de que sea tarde. Samuel asintió lentamente. Muy bien, lo haré. La reina no sonrió, solo dio un paso atrás, como si hubiera terminado una parte del ajedrez que aún estaba por empezar. Esta noche hay una cena informal en el pabellón de invierno. Clara estará allí. Te sentarás en la mesa del fondo como invitado de cortesía. Ella no se sorprenderá de verte. Dirá que eres un viejo conocido de mi época de guerra. No hagas nada más. Solo obsérvala. Samuel hizo una reverencia. Dio media vuelta y salió de la sala con el mismo silencio con el que había entrado. El pabellón de invierno era más pequeño que el gran comedor del ala norte, pero no por ello menos majestuoso. Las paredes estaban decoradas con tapices de escenas mitológicas, y el techo tenía una cúpula de cristal que dejaba pasar la luz de las antorchas exteriores, creando reflejos cálidos sobre el mármol del suelo. Los invitados estaban sentados, en grupos reducidos, hablando entre sí con la discreción medida de quienes han vivido demasiado tiempo entre rumores. Samuel se instaló en su sitio, tal como le habían indicado, y fingió mirar el contenido de una copa de vino mientras escuchaba las conversaciones ajenas. Y entonces entró ella, la princesa Clara. No llevaba corona ni joyas, solo un vestido azul oscuro que le ceñía la cintura y caía con elegancia hasta el suelo. El cabello recogido en un moño bajo, sencillo, con un broche de plata en forma de hoja. Caminaba con naturalidad, como si no sintiera el peso de las miradas, pero Samuel lo notó. Su atención estaba en otra parte. Sus ojos recorrían la sala con un gesto medido, casi militar. Se sentó a una mesa cercana, entre dos consejeros ancianos y una mujer noble de gesto apagado. Saludó con cortesía, pero sin sonreír, tomó un trozo de pan, probó apenas el vino, y entonces, como si lo supiera, giró la cabeza y lo miró directamente. Samuel sostuvo la mirada, neutral. Ella no se inmutó. Bajó la vista con suavidad y continuó con su cena, como si aquel intercambio de miradas no hubiera tenido importancia. Pero la tuvo, porque en ese instante Samuel lo comprendió. Vigilar a la princesa no iba a ser una tarea sencilla, y tampoco, lo supo demasiado tarde, iba a ser un trabajo sin consecuencias. A la mañana siguiente, Samuel ya tenía su primer informe. Nada escrito aún, solo observaciones mentales, detalles sutiles que había memorizado como un autómata durante la cena. No había hablado con Clara, no había hecho ningún movimiento evidente, y sin embargo sentía que ya había cruzado un umbral invisible. La princesa lo había mirado, no con curiosidad ni con desprecio. Lo había mirado con conocimiento, como quien identifica algo que no debería estar ahí, pero decide no actuar. De momento, eso lo inquietaba.
Al mediodía, un mensajero discreto lo condujo hasta una habitación del ala este. No era lujosa, pero sí cómoda. La cama estaba hecha y sobre el escritorio descansaban varios documentos, mapas, listas de nombres, horarios del personal del palacio, todo lo necesario para un trabajo de observación. También había una carta de la reina. Tendrás libertad de movimientos, no interfieras, no actúes sin mi orden y sobre todo, no la subestimes. Samuel dejó la carta sobre la mesa y se dirigió a la ventana. Desde allí se veía el jardín interior del palacio, rosales, fuentes de piedra, caminos de grava blanca, todo perfectamente cuidado, demasiado perfecto, como si nadie quisiera que se supiera lo que pasaba entre los setos. Y allí estaba ella, la princesa Clara, sentada sola en un banco de mármol. Tenía un libro en las manos, aunque no parecía estar leyendo. Sus ojos estaban fijos en la fuente, y su rostro estaba sereno, casi ausente. Samuel la observó un buen rato. No se movía, no hablaba. Nadie se acercaba. Era como si los demás supieran que no debían interrumpirla cuando estaba allí. Había algo en su figura que resultaba extraño. No era arrogancia, era otra cosa. Una especie de distancia voluntaria, como si ella eligiera cada día no pertenecer del todo a aquel lugar. Él bajó sin hacer ruido. No la abordó. Caminó por el sendero lateral, fingiendo interés por una estatua de mármol representando a una diosa griega. Fingía leer la inscripción tallada cuando la oyó hablar. Esa escultura está mal colocada. La sombra la cubre por completo a esta hora. No fue pensada para estar aquí. Samuel giró la cabeza con lentitud. Ella seguía mirando la fuente. «Ah, sí», respondió él con calma. No lo había notado. La mayoría no lo nota. Solo los que se fijan en lo que no quieren que se vea. Entonces lo miró, directamente, sin sonrisa, sin agresividad, solo con esa claridad que incomodaba. Samuel dio un par de pasos hacia ella, no muy cerca. «¿Me está acusando de algo, Alteza?» ¿Debería? Él dejó escapar una pequeña risa, breve, más por defensa que por diversión. «Soy solo un invitado, de la reina. Todos lo somos, hasta que dejamos de serlo», replicó ella volviendo a su libro. «Puede sentarse si lo desea. No soy tan mala compañía como parezco». Samuel se sentó en el otro extremo del banco, a una distancia prudente. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, lleno de lo que no se decía. «¿Qué lee?» «Una historia sobre un soldado que fingía ser jardinero», respondió, «hasta que se enamora de la hija del enemigo». «¿Y cómo termina?» «Mal», dijo ella sin levantar la vista. «Él muere. Ella se casa con un conde que nunca ha visto. Un clásico». Ella cerró el libro, lo sostuvo en el regazo. «¿Y usted? ¿Qué hace aquí realmente?» Samuel no respondió de inmediato. «Supongo que lo mismo que usted, fingir». Ella alzó una ceja, apenas. «¿Fingir qué? Que todo está en su sitio, que el palacio es seguro, que nadie escucha detrás de los tapices, que nadie esconde secretos en los bolsillos de sus vestidos». Ella sostuvo su mirada por un segundo largo. «¿Le va a gustar este lugar entonces?» Samuel asintió lentamente. «Ya me está gustando». Y entonces, sin más, ella se levantó. Caminó hacia uno de los setos, dio la vuelta y desapareció tras una arcada de piedra. No se despidió. No miró atrás. Samuel permaneció sentado un rato. No necesitaba seguirla. Aún no. Esa conversación ya le había dicho más que cualquier reporte. Esa noche revisó los documentos del escritorio con más atención. Entre los nombres del servicio había algunos que reconocía, rostros que había visto antes, hace años, en otras misiones. Criados con doble vida, músicos con oídos afilados, nodrizas que sabían demasiado.
La reina había sido generosa con la información, pero había un nombre que no aparecía en ninguna parte. Clara no había registros recientes de sus paseos, ni informes sobre sus estudios, ni detalles sobre sus damas de compañía, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente sus huellas en la rutina diaria del palacio. Eso no era un descuido, era protección o conspiración. Samuel cerró el cuaderno y se sirvió un poco de vino. No demasiado. Tenía que estar alerta, porque si algo había aprendido esa tarde, era que la princesa no era una niña mimada ni una pieza de porcelana. Clara tenía una mente afilada y estaba jugando su propio juego. Lo que no sabía aún era con qué propósito, y lo que empezaba a temer era que ese juego lo estaba arrastrando a él también. El amanecer se coló tímido por los ventanales del ala este. La luz dorada bañaba los suelos de mármol como si intentara suavizar la frialdad del palacio. Samuel ya estaba despierto. Dormía poco, una costumbre adquirida tras años en misiones, donde cerrar los ojos demasiado tiempo podía costar la vida. Había pasado gran parte de la noche releyendo las notas de la reina y repasando mentalmente cada gesto de la princesa Clara. No había duda, era lista, precavida y sobre todo consciente de que estaba siendo observada, pero no parecía asustada, ni dispuesta a ocultarse del todo. Era como si quisiera ser vista, pero a su manera, como si lo estuviera retando. Alrededor del mediodía, mientras recorría los pasillos del jardín interior, un sirviente le entregó una nota sin decir palabra. El sobre era blanco, sin sello ni firma. Dentro, una sola línea escrita con tinta azul. El ala oeste, después del almuerzo. Camina como si no tuvieras prisa. Samuel la leyó 3 veces. No había firma, pero no la necesitaba. La letra era elegante, de trazos firmes, y el tono tenía esa mezcla entre ironía y orden que solo había oído de una boca. Clara. No sabía si se trataba de una trampa o de un juego, pero ambos lo intrigaban por igual. El ala oeste del palacio era menos transitada. Allí se encontraban los pasillos antiguos, parte de la construcción original del castillo antes de las ampliaciones reales. Techos más bajos, alfombras gastadas y un silencio que parecía tener memoria. Samuel caminó con lentitud, tal como se le había indicado. Pasó junto a un retrato enorme de un antiguo rey, luego frente a una armadura oxidada y finalmente llegó a un pasillo con ventanas altas desde 1900, donde se veía una parte del jardín prohibido, el que solo usaban los miembros directos de la familia real. Clara estaba allí, de pie, mirando hacia los árboles, con las manos cruzadas a la espalda. Vestía un abrigo largo de terciopelo gris claro y llevaba el cabello suelto, algo poco común en palacio. Parecía una pintura, pero no una estática, una que respiraba. Pensé que ignoraría la nota, dijo sin girarse. Pensé que era una trampa, respondió él deteniéndose a pocos pasos. ¿Y vino igual? Eso es lo que se hace cuando se trabaja para la reina. Ella se giró con lentitud. No sonreía, pero había un brillo juguetón en sus ojos. No me diga que aún sigue fingiendo. ¿Fingiendo qué? Que no le interesa saber qué escondo. Samuel ladeó ligeramente la cabeza. Tal vez no necesito fingir. Tal vez de verdad no me interesa. Entonces debería dejar de observarme desde la biblioteca cada tarde. Silencio. Clara dio un paso más cerca. La mayoría de los hombres intenta impresionarme con palabras bonitas. Usted lo hace con silencios, largos, y sin embargo aquí está, persiguiéndome entre pasillos que no le pertenecen. No le persigo, dijo Samuel bajando un poco el tono. Me citaron aquí. Yo no he firmado nada, pero me lo ha escrito. Ella desvió la mirada. Un segundo apenas.
Y luego dijo, ¿qué sabe de mí? Samuel inspiró. La pregunta era peligrosa, demasiado directa para una conversación tan breve. Que es más inteligente de lo que aparenta, que no soporta a la mitad de la corte, pero finge cortesía. Que lee poesía escondida entre tratados políticos, y que alguien como usted no escribe notas al azar. Clara entrecerró los ojos. Lo estaba evaluando. ¿Cómo se evalúa una pieza de ajedrez antes de moverla? ¿Y qué piensa hacer con todo eso? No lo sé aún, respondió. Tal vez esperar a que me lo diga usted misma. Ella sonrió por primera vez. Puede que lo haga, o puede que siga, escribiendo notas sin firmar. Mientras no deje de invitarme a caminar, dijo él, dando un paso más cerca. La tensión era evidente, pero no incómoda. Era como el aire antes de una tormenta, cargado, expectante, con promesas que no se decían en voz alta. Clara se volvió y caminó hacia la galería. Samuel la siguió, sin prisas, como si no tuviera ningún deber más urgente. El sol de la tarde entraba oblicuo por los ventanales, creando sombras alargadas sobre el suelo. ¿Sabe por qué me gusta esta parte del palacio?, preguntó ella sin mirarlo. Porque casi nadie viene aquí. Exacto, dijo ella. Aquí no hay ecos, nadie repite lo que oye. No hay oídos prestados ni bocas sueltas, solo piedra y viento. Samuel se detuvo junto a una ventana. El jardín más allá parecía tranquilo, pero él sabía que la calma en palacio siempre era apariencia. ¿Y qué hace una princesa como usted en un lugar donde no hay nadie para escucharla? Ella se giró lentamente y esta vez se acercó más, hasta quedar a poca distancia. Tal vez solo quiero que alguien me escuche, sin tener que decirlo todo. El silencio entre ambos fue breve, pero lleno de posibilidades. Y aunque no se tocaron, aunque sus cuerpos no se rozaron, algo se encendió en ese instante, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar todavía. No puedo quedarme más tiempo, dijo Clara bajando la mirada. Lo sé, pero volveré a escribirle, y yo fingiré no haberlo leído. Ella lo miró una última vez y se marchó. Samuel se quedó allí, solo, sintiendo cómo su rol como espía empezaba a resquebrajarse. No por incompetencia, sino por algo mucho más humano y mucho más peligroso. Las notas comenzaron a llegar cada 2 o 3 días. A veces eran breves, apenas una línea escrita en tinta negra con una caligrafía firme. Otras eran fragmentos de poemas antiguos, con palabras subrayadas que dejaban entrever significados ocultos. Samuel nunca recibía 2 iguales. A veces encontraba los mensajes dentro de libros que dejaba abiertos por la mitad, otras bajo su almohada. Una vez, incluso, uno apareció cuidadosamente enrollado dentro de una copa vacía durante la cena, y en todos ellos, Clara evitaba decir algo concreto, pero eso no importaba. Lo importante no era lo que decía, sino el hecho de que seguía escribiendo, y con cada nuevo papel, Samuel sentía que la distancia entre ellos se acortaba, como si la princesa, a su manera, hubiera encontrado en él un refugio, o quizá un espejo. La reina no preguntaba por avances, no lo apuraba, como si supiera que en esa misión las prisas solo traían errores, o como si esperara que Samuel cayera solo en la trampa que ella misma había tendido. Una noche, un criado le entregó una invitación lacrada con el sello de la reina. El pergamino era fino, decorado con hilos dorados y letras cuidadas. Fiesta de máscaras en el pabellón de los espejos. Se ruega discreción. Todos son bienvenidos, algunos más que otros. No era necesario preguntar quién había escrito eso. No era el lenguaje habitual de la reina. Y el guiño final dejaba claro de dónde venía. Clara Samuel sostuvo el pergamino entre los dedos. Fiesta de máscaras, ideal para un encuentro sin consecuencias aparentes, perfecto para acercarse.
sin romper aún lo que no debía romperse. El pabellón de los espejos estaba iluminado como pocas veces. Candelabros colgantes, velas perfumadas, cortinas de terciopelo azul oscuro y músicos tocando en directo desde un rincón elevado. La sala entera brillaba con reflejos dorados, sombras en movimiento y la ilusión de que todo lo que allí ocurría no existía del todo. Los invitados llevaban máscaras elaboradas, algunas con plumas, otras con bordes metálicos, algunas tan sencillas que eran más intrigantes que las opulentas. Samuel eligió una negra, sin adornos, que le cubría solo la mitad superior del rostro, suficiente para disfrazar su identidad ante quienes no lo conocían. Pero Clara lo reconocería, lo sabía. Él se mantuvo al margen al principio, observando, buscando entre los rostros maquillados y las risas calculadas. La música envolvía el salón como una niebla ligera. El vino corría, las miradas se cruzaban. Las promesas mudas viajaban de un rincón a otro con una facilidad peligrosa. Y entonces ella apareció, vestida de blanco, blanco puro, sin bordados ni joyas, una tela que caía sobre su figura como una segunda piel. El rostro cubierto por una máscara plateada con detalles sutiles. Caminaba entre la gente como si no tocara el suelo. Todos la miraban. Nadie sabía quién era, pero todos querían saberlo. Samuel la vio antes de que ella lo mirara. Se acercó con calma. Ella no se detuvo. Se detuvieron justo en el centro del salón, frente a uno de los grandes espejos. Durante unos segundos nadie habló. «¿Bailará conmigo, señor enmascarado?», dijo ella con tono de juego. «Si no me descubren antes, encantado», respondió. Él tomó su mano con suavidad. No necesitaban decir más. La música los envolvió. Giraron con ritmo lento, casi flotando. No hablaban, pero lo decían todo en los gestos, las miradas prolongadas, los dedos que se rozaban apenas, los silencios compartidos. Samuel notaba el perfume de su cuello, sentía su respiración. Y lo peor, o lo mejor, era que ya no pensaba en la reina, ni en la misión, ni en los informes que debía entregar. Solo en ella, en Clara. «La gente está mirando», susurró él. «Que miren». «Esta noche no somos nadie», respondió ella. Él la giró con suavidad. Su vestido flotó como una nube. Durante un instante fue como si el tiempo se detuviera, como si en medio de esa corte llena de traidores y secretos existiera un rincón de verdad, un rincón donde dos personas podían simplemente sentirse. La música terminó, ambos se detuvieron, las palmas sonaron, pero ellos no se aplaudieron. Se miraron largo, como si no quisieran salir del hechizo. «No puedo quedarme mucho más», dijo ella al fin bajando la voz. «Ni yo», respondió él. «Entonces, hasta la próxima nota». Ella se alejó, fundiéndose entre los cuerpos, sin volver la vista atrás. Samuel se quedó un momento inmóvil. Su pecho subía y bajaba con lentitud. La máscara le pesaba de pronto. No por el peso del cuero, sino por lo que ya no podía ocultar. Había cruzado una línea y ya no sabía si era espía o simplemente un hombre enamorado. Horas después, en la soledad de su habitación, encontró una nueva nota. Estaba sobre la almohada como una ironía. «Hoy he bailado con un enemigo y he sentido que no lo era. Tal vez estoy perdiendo el juicio o el corazón. No sé cuál de los dos es más peligroso». No había firma, no hacía falta. Samuel cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el respaldo de la cama. La máscara estaba en la mesa, y con ella todo lo que ya no podía fingir. La primavera había llegado con una promesa de calma, pero en el palacio nada era realmente tranquilo. Los días se deslizaban como agua entre los dedos, suaves en la superficie, pero siempre escapando de la certeza.
Samuel llevaba semanas en la corte y, aunque seguía entregando informes formales a la reina, breves, cuidadosamente redactados, la verdad se le escapaba en cada palabra que evitaba escribir. No podía contarle a la reina que su hija había empezado a colarse en sus pensamientos al despertar, ni que, a veces, caminaba por los pasillos del ala oeste sin motivo alguno, solo con la absurda esperanza de verla aparecer al final del corredor. Tampoco podía escribir que cuando no encontraba una nueva nota suya, sentía un vacío tan inexplicable como profundo. Aquello ya no era una misión, era algo más, algo que no sabía nombrar sin traicionar el papel que se suponía que debía cumplir. Aquella tarde el cielo se había vuelto gris de forma repentina. Las nubes se reunieron como conspiradores en silencio, y antes de que cayera la noche, la lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando los jardines y los tejados del palacio. Samuel estaba en la galería cubierta, contemplando cómo las gotas rebotaban contra las baldosas del patio. Le gustaba la lluvia, no ocultaba, no mentía. Mojaba a todos por igual, sin importar títulos ni secretos. En un lugar como ese, era casi un acto de rebeldía natural. Pensé que solo los poetas miraban la lluvia como si fueran a escribir sobre ella. La voz lo tomó por sorpresa, pero no por completo. Su cuerpo se tensó apenas antes de girarse. Clara estaba a pocos metros, envuelta en una capa oscura que dejaba escapar mechones húmedos de su cabello. Sus mejillas estaban sonrojadas por el aire frío. Había algo salvaje y libre en su aspecto, como si no perteneciera del todo a esos muros. «Y usted parece una poeta escapando de su torre», respondió él con media sonrisa. Ella se acercó sin prisa, sin hablar. Se detuvo a su lado y ambos contemplaron la lluvia en silencio. El sonido era constante, envolvente, una música que lo cubría todo. «¿Sabe lo que más envidio de la gente que vive fuera de estos muros?», dijo ella tras unos segundos. Samuel la miró de reojo. «La libertad, no, el derecho a equivocarse. Afuera, cuando alguien se enamora de la persona equivocada, puede simplemente marcharse. Aquí, cada emoción tiene un precio, y siempre lo paga otro». Sus palabras lo atravesaron con más fuerza de la que esperaba. Había algo en ese tono, en esa confesión velada, que dejaba entrever un cansancio profundo, un deseo reprimido. «¿Y qué ocurre cuando es imposible no enamorarse?», preguntó él sin mirar. Ella giró la cabeza con lentitud. Sus ojos buscaban algo en el suyo y cuando lo encontraron, no parpadearon. «Entonces se miente. A uno mismo, primero, luego a los demás». Samuel sintió que el pecho se le oprimía. Un impulso lo recorrió, casi como un reflejo, y sin pensarlo dio un paso más cerca. La lluvia golpeaba con más fuerza, pero el mundo parecía haberse detenido. «¿Qué estamos haciendo, Clara?». Fue la primera vez que la llamó por su nombre. Ella no se sorprendió, no se apartó, solo bajó la mirada unos segundos, y luego alzó el rostro hacia él con una mezcla de valentía y vulnerabilidad que lo desarmó. «Algo que no deberíamos». Y entonces, sin más palabras, sin gestos grandilocuentes, ocurrió. Se besaron. No fue un beso explosivo, de novela barata. Fue un beso lento, contenido, cargado de todo lo que no se habían dicho. Los labios de ella eran suaves y temblaban apenas al principio, pero luego se afirmaron con una urgencia silenciosa. Las manos de Samuel se posaron en su cintura con una delicadeza reverente, como si tuviera miedo de romperla. Pero Clara no era frágil, era fuego contenido. La lluvia seguía cayendo del otro lado de la galería. El frío les rozaba la piel, pero ellos ardían por dentro. Cuando se separaron, lo hicieron despacio, no por falta de deseo, sino por miedo a lo que ese beso acababa de cambiar. No volverá a pasar.
susurró ella, aún cerca, respirando rápido. Claro, mintió él, pero ella apartó la mirada. Dio un paso atrás y luego otro. Volvió a colocarse la capa con un gesto casi mecánico. Tengo que volver. Si mi madre pregunta, no le diré nada, interrumpió Samuel. Clara asintió. Caminó hasta el final de la galería sin mirar atrás. Y cuando desapareció tras una puerta lateral, Samuel apoyó las manos sobre la barandilla y cerró los ojos. Acababa de cruzar la última línea y ya no había vuelta atrás. Esa noche no hubo nota, solo silencio. Samuel recorrió mentalmente cada palabra del beso, cada gesto, cada reacción. No había sido una explosión de pasión irrefrenable. Había sido una rendición, un reconocimiento silencioso de que lo que sentían ya no se podía ocultar con bromas ni paseos entre pasillos. Y eso lo hacía mucho más peligroso. No sabía qué haría la reina si descubría lo que había ocurrido. No sabía si Clara lo buscaría de nuevo. Ni siquiera sabía si podía seguir fingiendo que aún era un espía al servicio de la corona. Pero sí sabía una cosa. Ya no quería vigilarla. Quería protegerla. Y quizá, solo quizá, salvarse a sí mismo en el intento. El despacho de la reina olía a cera caliente y a perfume antiguo. Samuel estaba de pie, con las manos cruzadas a la espalda, esperando a que la mujer sentada frente al gran ventanal terminara de escribir en uno de sus tantos documentos oficiales. La pluma se deslizaba con firmeza. El silencio era denso, calculado. Solo se oía el roce del papel y el crepitar del fuego. Cuando ella terminó, selló el pliego con cera roja y dejó la pluma a un lado. «¿Cómo está mi hija?», preguntó sin levantar la mirada. Samuel no respondió. De inmediato, tranquila, reservada, como siempre, la reina lo miró entonces. Sus ojos eran fríos, afilados. No había dulzura en ellos. Nunca la había. Esa no es una respuesta útil. Quiero hechos, no impresiones. ¿Con quién se encuentra? ¿Qué lee? ¿Qué escribe? Samuel sintió que le costaba tragar saliva. No he visto movimientos sospechosos, Majestad. Pasea, lee, a veces habla con sus damas. No he identificado reuniones privadas con nadie fuera del círculo permitido. Ella apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. ¿Y usted? ¿Yo? ¿Ha hablado con ella en privado? Samuel dudó solo un segundo. ¿Alguna vez? Cruces de palabras, nada relevante. La reina se quedó en silencio unos segundos más. Luego se levantó. Caminó hacia la chimenea, mirando las llamas como si buscaran en ellas algo que no encontraba en su entorno. Mi hija es más lista de lo que creen. Lo ha sido siempre. Desde niña tenía una forma especial de leer el silencio, como si pudiera escuchar lo que no se dice. Samuel permaneció quieto. ¿Por qué me dice eso? Porque si Clara descubre que la estás vigilando, no te lo dirá, te utilizará. Hará que te sientas cercano, importante, y cuando menos lo esperes, sabrá más de ti que tú de ella. Giró la cabeza apenas. ¿Estás seguro de que eso no ha pasado? Sus palabras eran una trampa, una prueba, una cuerda tirante que separaba la obediencia de la condena. Samuel mantuvo el rostro sereno. Estoy seguro. La reina lo observó un segundo más y luego caminó hasta él. Estaba tan cerca que Samuel podía oler su perfume, elegante y seco como la mujer misma. No necesito tus impresiones, Samuel. Necesito pruebas, nombres, códigos, motivos. Quiero saber si Clara conspira, si ama a alguien, si tiene un plan, y si lo tiene, lo quiero antes de que ella lo ejecute. Y si no hay nada, siempre hay algo. Volvió a su asiento y con un gesto de su mano dio por terminada la conversación.
Samuel hizo una reverencia y salió sin hablar. Al cruzar el pasillo principal, sintió por primera vez desde su llegada que estaba realmente solo. Hasta ese momento, había creído tener una posición privilegiada. Un hombre entre dos mundos, capaz de navegar los secretos de palacio sin hundirse. Pero ahora comprendía que no era más que un instrumento. Uno que podía romperse en cualquier momento si dejaba de ser útil, y había empezado a dejar de serlo. Esa misma tarde volvió a su habitación y sacó todos los papeles que había acumulado desde su llegada. Los informes escritos a medias, los horarios, las listas de criados, incluso las notas de Clara. Las leyó una por una. Las tocó con los dedos como si esperara encontrar respuestas escondidas en el tacto del papel. Una frase destacaba entre todas. Tal vez estoy perdiendo el juicio o el corazón. Samuel sabía que no podía entregarlas. No porque fueran comprometedoras, la mayoría eran inofensivas, sino porque hacerlo sería traicionar algo más profundo que una orden. Traicionar lo que se estaba construyendo entre ellos, si es que aquello podía llamarse algo. Días después, Clara apareció de nuevo, esta vez en los establos, justo al atardecer. Llevaba un vestido color burdeos y una capa de viaje. Tocaba la melena de un caballo blanco con movimientos lentos, distraídos. ¿Alguna vez ha cabalgado de noche?, preguntó sin girarse al notar su presencia. Una vez, en el norte, la nieve me llegaba hasta las rodillas. Ella soltó una leve risa, se volvió y lo miró con una mezcla de ternura y complicidad. Aquí, la única nieve es la de las palabras, que no se dicen. No lo ha notado. Lo he notado. Se quedaron en silencio. Solo se oían los resoplidos de los caballos y el sonido lejano del viento. Mi madre está inquieta, dijo ella de pronto. No me sorprende. Me ha preguntado por ti. Samuel la miró. ¿Y qué le has dicho? Que no sé quién eres realmente. Que tal vez ni tú lo sepas. Él bajó la mirada. Tal vez tengas razón. ¿Estás espiándome, Samuel? La pregunta cayó con la naturalidad de una gota que rompe la superficie de un estanque. Él no respondió. No podía. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. No es tan simple. Nunca lo es. Clara dio un paso hacia él. Lo miró largo rato. No había rabia en sus ojos, solo una tristeza mansa, resignada. Si me estás espiando, sabrás que no soy una amenaza para mi madre, ni para el trono. Solo quiero una vida que me pertenezca. Una en la que no tenga que leer mi destino escrito por otros. Samuel la escuchaba con el corazón latiendo en la garganta. Lo sé. ¿Y entonces? Entonces no sé a quién sirvo ya. Ella asintió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa respuesta. A veces uno no elige a quién sirve, sino a quién ama. No dijo más. Dio media vuelta y desapareció entre los caballos. Samuel no la siguió. No podía. Tenía demasiado miedo de descubrir que ya había elegido sin siquiera darse cuenta. Aquella noche, cuando se encerró en su habitación, quemó los informes, uno a uno, hasta que no quedó nada más que cenizas. No sabía si eso lo liberaba o lo condenaba. Solo sabía que ya no podía servir a la reina, porque su lealtad, quizás su alma entera, ya le pertenecía a Clara. Las velas de la biblioteca parpadeaban con timidez. Afuera, la noche había caído sin ruido, como un manto espeso que cubría los tejados del palacio y adormecía los jardines. Dentro, el ambiente olía a papel antiguo, madera barnizada y un perfume suave que Samuel ya era capaz de reconocer sin necesidad de verla. Clara estaba allí, sentada al final de la galería, con un libro abierto en el regazo y la vista perdida, en alguna página que, evidentemente, no estaba leyendo. Samuel había entrado con cautela, como siempre. Pero ella no se sobresaltó. No hizo ningún gesto de sorpresa. Lo esperaba. He oído rumores, dijo sin levantar la vista.
Dicen que mi madre te está perdiendo la confianza. ¿Y tú? Respondió él, acercándose lentamente. También has empezado a perderla. Yo no tenía ninguna que perder. Cerró el libro con suavidad y lo dejó a un lado. Se incorporó con la lentitud de quien sabe que lo que está por suceder ya no puede evitarse. No deberías estar aquí, susurró. Y sin embargo, lo estoy. El silencio entre ellos fue breve, pero denso, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a pronunciar. Clara dio un paso hacia él. Estaba descalza. El sonido leve de sus pies sobre la alfombra era el único ruido en la estancia. ¿Qué quieres de mí, Samuel? La pregunta lo desarmó, no por inesperada, sino por su precisión. No lo sé, respondió con sinceridad. Todo, nada. Tal vez solo escucharte cuando nadie más lo hace. Ella ladeó ligeramente la cabeza. Sus ojos tenían un brillo extraño. Vulnerabilidad, sí, pero también algo más peligroso, una decisión tomada. ¿Y si me escuchas demasiado? Entonces ya será tarde. Clara respiró hondo. Alzó una mano y le tocó el rostro con la yema de los dedos. Fue un gesto suave, casi reverente, como si quisiera asegurarse de que él era real. ¿Te das cuenta de que esto no puede acabar bien? Desde el primer día. Y entonces, el mundo se volvió pequeño. Samuel la tomó de la cintura con firmeza, pero sin violencia. Clara no se apartó. Sus labios se encontraron en mitad del susurro, como si lo hubieran hecho antes, en otra vida. Fue un beso distinto al primero. Este no era tímido, ni contenido. Era una confesión, una declaración, un pacto sellado en secreto, sin testigos. El libro cayó al suelo. Nadie lo recogió. Ella se aferró a su camisa como si quisiera memorizar su textura. Él le acarició el rostro, luego el cuello, luego la espalda. Por un momento dejaron de ser princesa y espía. Solo eran dos personas que se habían encontrado en medio del laberinto. Se separaron sin prisa, pero con la respiración entrecortada. Clara apoyó la frente en su pecho. Samuel cerró los ojos. «No sé quién eres realmente», murmuró ella. «Y sin embargo, siento que contigo no tengo que fingir». Él le tomó las manos. «Soy alguien que no debería haberte besado, pero que no se arrepiente». Clara alzó la cabeza, lo miró largo rato. «Yo tampoco me arrepiento, pero eso no lo hace menos peligroso». Samuel la besó de nuevo, esta vez breve, como una promesa. Luego la soltó con suavidad. «Debo irme. Si alguien nos ve...» «Lo sé». Ella se inclinó y recogió el libro del suelo. Le sonrió por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, melancólica, pero verdadera. «¿Volverás?» «Siempre». Samuel cruzó los pasillos en silencio, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. No tenía miedo de ser descubierto. Lo que lo aterraba era otra cosa. Saber que ya no podía detenerse, que la línea se había desdibujado para siempre. Ya no estaba infiltrado en la vida de Clara. Estaba dentro de ella, y ella dentro de la suya. Cuando llegó a su cuarto, encontró una nota bajo la puerta. No era de Clara. El papel era vasto, la caligrafía apresurada. «Deja de jugar a dos bandas. No eres el único con ojos en este castillo». Samuel se quedó quieto. El peligro era real. Alguien los había visto, y en Palacio un susurro bastaba para hacer caer un imperio. A la mañana siguiente, durante el desayuno informal en el invernadero, la reina lo miró durante más tiempo de 1909, lo habitual. No le preguntó nada, no sonrió, pero sus ojos tenían la misma frialdad que el filo de una daga bien afilada. Samuel sintió cómo el suelo bajo sus pies se volvía más delgado. Sabía que la caída era cuestión de tiempo. Lo único que no sabía era cuán hondo sería el golpe. El palacio de Balrux tenía muchos lugares prohibidos, pero el más antiguo y más ignorado por la corte era el torreón del ala norte. Había pertenecido a una estructura anterior
al reinado de la reina Margot, y con los años sus puertas habían sido selladas. Demasiado frío, demasiado viejo, demasiado fácil de olvidar. Y sin embargo Clara iba allí. Samuel la había visto desde la galería oeste, una tarde en la que creyó que no habría encuentros. La princesa se había escabullido con una capa oscura, sola, sin escoltas, con paso firme y natural, lo suficiente como para que no llamara la atención, salvo de quien la estaba observando con la mirada de un espía y el corazón de un hombre enamorado. La siguió a distancia. El camino hacia el torreón estaba lleno de pasillos abandonados, muros húmedos y escalones agrietados. Nadie pasaba por allí. La corte prefería los lugares brillantes, donde las apariencias pesaban más que los secretos. Clara se detuvo frente a una puerta de madera oscura. Tocó 3 veces, con un ritmo que no parecía improvisado. Esperó. Luego empujó la hoja, que cedió sin rechinar. Entró. Samuel no dudó. Esperó unos segundos y luego se acercó, conteniendo la respiración. No estaba armado. Ni siquiera sabía por qué lo hacía. ¿Celos? ¿Desconfianza? ¿Un reflejo de su antiguo oficio? Quizá un poco de todo. Se apoyó en la piedra fría y entrecerró los ojos para mirar por la rendija. Dentro había una habitación pequeña, con una lámpara de aceite encendida y un par de sillas toscas. Clara estaba sentada en una de ellas. Frente a ella, un joven, delgado, rostro pálido, con ropas humildes y ojos intensos. No parecía noble, tampoco un criado. ¿Quién es ese?, murmuró Samuel para sí. Se obligó a respirar con calma. La conversación no era completamente audible, pero alcanzaba a captar fragmentos. «No puedes quedarte mucho más», decía Clara en voz baja. «Ya han empezado a sospechar. Necesito solo unos días más. Si conseguimos esos documentos, podremos avisar a tiempo. No podemos permitir, el resto se perdió». Samuel frunció el ceño. ¿Documentos? ¿Avisar a quién? ¿Qué estaba haciendo Clara? El joven extendió un papel. Clara lo tomó y lo dobló con cuidado. No había afecto entre ellos, ninguna caricia, ninguna señal de complicidad amorosa. Solo urgencia, seriedad, y entonces lo entendió. Aquello no era una cita, era una alianza. Clara estaba ayudando a alguien, quizá a muchos, y lo hacía con la habilidad de quien ha crecido entre lobos, no con violencia, sino con astucia. Cuando el joven se levantó para marcharse, Samuel retrocedió en silencio por el pasillo. No podía dejar que lo vieran, no aún. Volvió sobre sus pasos, cruzó las arcadas, se escondió entre tapices hasta llegar a su habitación. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Su mente era un torbellino. Clara no lo había traicionado, al menos no en el sentido que había temido, pero eso no lo tranquilizaba. Porque si ella estaba ocultando algo tan grande, si estaba ayudando a alguien fuera del control de la reina, entonces no solo estaba en peligro ella, él también. Esa noche no pudo dormir. La lluvia golpeaba los cristales con furia, como si el cielo mismo se sintiera inquieto. Samuel se sentó junto a la chimenea, observando las llamas. Tenía una decisión delante. Podía ir al despacho de la reina, contar lo que había visto y volver a ser el espía eficiente que ella había confiado tiempo atrás, o podía callar. Pero callar significaba implicarse, significaba entrar en una red de la que no sabía cómo salir, significaba perder todo o ganar algo que ni siquiera sabía si era real. Entonces alguien llamó a la puerta, solo una vez, un toque suave como un suspiro. Samuel se levantó con el corazón en la garganta. Abrió. Era Clara. Llevaba el cabello mojado, el rostro tenso, la respiración agitada. No dijo nada al principio, solo lo miró, como si el tiempo entre ellos no necesitara explicaciones. ¿Puedes hablar?, susurró. Él asintió.
Entró, caminó hasta el fuego, se quitó la capa empapada. Temblaba un poco. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó sin girarse. Samuel cerró la puerta. Hoy. Ella bajó la cabeza. ¿Vas a decírselo? No lo sé. Silencio. ¿Quién es?, preguntó él. Alguien que arriesgó su vida por mi hermano antes de que muriera en la frontera. Vino a advertirme. Hay un plan. Alguien en la corte quiere derrocar a mi madre. No sé quién, pero hay documentos, pruebas. Él me las está trayendo. Samuel respiró hondo. ¿Por qué no me lo dijiste? Clara se giró al fin, porque no sabía si eras su espía o mi enemigo. Sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. Y ahora ella se acercó. Lo miró a los ojos, muy cerca, lo bastante como para que él sintiera su aliento. Ahora, no lo sé, pero quería verte antes de que todo estalle. Samuel alzó una mano y le acarició el rostro con ternura contenida. No pienso dejar que te hundas sola en esto. Ella cerró los ojos. No me prometas cosas que no puedas cumplir. No. Lo haré. Entonces la besó, de nuevo, con más intensidad que nunca, como si el mundo pudiera venirse abajo en ese instante y no importara. Y quizá, pensó él mientras la abrazaba, eso era exactamente lo que iba a pasar, porque Clara no era solo la hija de la reina, era el centro de una tormenta que se avecinaba y él ya no tenía salida. La madrugada había teñido los muros de gris. En el interior de la habitación, la chimenea chisporroteaba con las brasas moribundas y el aroma del humo flotaba suave en el aire, mezclado con el del cabello húmedo de Clara. Ella estaba sentada sobre la alfombra, con las rodillas recogidas contra el pecho, envuelta en una manta de lana, como si intentara proteger algo mucho más frágil que su cuerpo. Samuel, aún sin haberse quitado las botas, permanecía sentado en el suelo frente a ella, observándola. No hablaban, no hacía falta. Llevaban casi una hora así, en silencio, escuchando únicamente el sonido de sus respiraciones, como si el tiempo hubiera hecho una pausa para dejarles ese momento sin condiciones. Finalmente, Clara habló. Su voz era baja, casi un pensamiento, más que una frase. Mi madre cree que me parezco a mi padre. Samuel no respondió, pero sus ojos se clavaron en los de ella. Clara prosiguió. Dice que era orgulloso, testarudo, impulsivo, que le dolía en los ojos verme actuar como él. Yo no lo recuerdo. Murió cuando yo era muy pequeña. Pero a veces pienso que sí, que algo suyo quedó en mí, la necesidad de hacer algo, aunque sea imprudente, de no vivir como un adorno, como una figura sentada en un sillón bonito. Samuel se inclinó ligeramente hacia adelante. No eres un adorno, y lo sabes. Lo sé, respondió, pero me han hecho sentirlo muchas veces. Apoyó la frente en sus rodillas. Luego levantó la vista y lo miró con una intensidad que no le temblaba. ¿Quieres saber por qué empecé a ayudar a ese muchacho? Él asintió. Hace 3 inviernos, mi hermano fue enviado al sur como parte de un tratado con el ducado de Marsenia. Una misión diplomática, dijeron, pero la verdad era otra. Sabían que allí se estaba gestando una rebelión y lo enviaron como distracción. Como cebo, Samuel frunció el ceño. ¿Lo sabían? Mi madre lo sabía, o al menos lo sospechaba, pero lo permitió igual, porque necesitaba mantener la alianza. Mi hermano murió allí. Ni siquiera trajeron su cuerpo, solo un anillo y una carta escrita por alguien que lo vio caer. Samuel apretó los puños. No era rabia, era impotencia y tristeza. Clara continuó. Esa carta la trajo el mismo joven que ahora me entrega información. No es un rebelde, es solo un mensajero, un testigo.
Lo vi llegar con la ropa manchada de barro, la voz temblorosa y los ojos vacíos de tanto horror. Me contó cómo mi hermano se enfrentó a un pelotón solo porque nadie vino a su rescate, porque lo dejaron ahí. Samuel bajó la cabeza. «Lo siento, no necesito compasión», dijo ella con firmeza. «Solo necesitaba saber que no estaba loca, que la corte es capaz de sacrificar a uno de los suyos sin pestañear. Y si lo hicieron con él, ¿por qué no lo harían conmigo?» Se hizo un silencio denso, como una niebla entre los dos. Desde entonces, he vivido con la certeza de que debo actuar, no por venganza, sino por dignidad. No puedo quedarme sentada, sonriendo en bailes, mientras en las sombras se teje una red de traiciones que un día me ahorcará. Samuel se acercó y tomó su mano. «¿Y qué esperas conseguir? La verdad. Y si puedo, evitar otra muerte innecesaria, aunque eso implique arriesgar la mía». Samuel la miró. Había admiración en sus ojos, pero también miedo. «Si alguien más descubre lo que estás haciendo...» «¿Te refieres a mi madre?», preguntó con una leve sonrisa amarga. «Lo hará, tarde o temprano. Siempre lo hace. Y cuando eso pase, necesitaré a alguien a mi lado». Sus palabras lo atravesaron con la fuerza de una confesión. Clara no lo miraba como una princesa que suplica, sino como una mujer que ha tomado una decisión y la ofrece con la dignidad de quien sabe lo que arriesga. «¿Estás dispuesto, Samuel?». Él no respondió con palabras. Se acercó más, la rodeó con los brazos y la atrajo hacia su pecho. Ella no se resistió. Apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí como si aquel gesto valiera más que cualquier promesa. «No te voy a dejar sola», murmuró él. «Eso es lo que más miedo me da», susurró ella. «Que cumplas esa promesa y por ello te hagan pagar». Cuando Clara se marchó al alba, envuelta en la misma capa que la había traído hasta allí, Samuel sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no se sentía dividido entre la reina y la princesa. Entre el deber y el deseo, ahora solo tenía un camino, uno incierto, peligroso, sin garantías, pero suyo, y sobre todo, suyo con ella. Más tarde, al recorrer la galería del ala sur, cruzó brevemente la mirada con la reina. Ella estaba hablando con dos embajadores, pero su vista se clavó en él durante apenas un segundo largo, uno que decía: «Sé que me ocultas algo». Samuel sostuvo la mirada, tan sereno como pudo, pero en su pecho el tambor ya había comenzado a sonar. Y esta vez no por Clara, sino porque el tiempo de los secretos estaba a punto de terminar. Los corredores del palacio se sentían distintos, no porque hubieran cambiado, sino porque Samuel había aprendido a ver lo que se ocultaba tras las alfombras, los tapices, las puertas entreabiertas. Era como si de pronto cada sombra escondiera un oído y cada saludo cortés una amenaza no dicha. Y en medio de todo eso, la sensación creciente de que alguien, además de la reina, lo vigilaba. Los primeros indicios fueron casi imperceptibles. Un guardia que cambiaba de turno fuera de hora, una doncella que salía de una sala donde no debía estar, un criado que saludaba 2 veces con el mismo gesto, como si no recordara haberlo hecho antes. Samuel tenía entrenamiento, sabía leer los detalles, y cada uno de ellos decía lo mismo. Alguien lo estaba siguiendo, no a Clara, a él. Fue durante una cena formal cuando confirmó sus sospechas. Estaban todos allí. La reina con su vestido negro de terciopelo y su mirada de acero. Clara, impasible, fingiendo indiferencia con maestría. Y los miembros del consejo, los embajadores, los generales. Un teatro lleno de actores bien vestidos. Samuel había sido colocado cerca de la puerta, como de costumbre, lo bastante lejos como para no parecer importante, pero lo bastante cerca
como para observarlo todo. Y desde ese rincón lo vio. El conde Julien, un hombre elegante, alto, de barba perfectamente recortada y sonrisa afilada. Hacía años que Samuel no lo veía. Se suponía que había sido desterrado tras una acusación de falsificación de documentos en la corte de Marcenia, pero allí estaba, como si nada hubiera ocurrido, riendo, brindando, observándolo. Sus ojos se encontraron solo un instante, pero fue suficiente. Samuel sintió un escalofrío. Julien sabía. No sabía cuánto, pero sí, lo suficiente como para representar un riesgo. Y en Palacio, los riesgos no eran advertencias, eran sentencias. Esa misma noche, Samuel recorrió los pasillos que llevaban al ala de los sirvientes, donde había una pequeña red de archivos que, según sabía, solo consultaban los encargados del protocolo. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado: un registro oculto, un informe sin firma, una lista de nombres bajo el título Movimientos a vigilar. El suyo estaba allí, y también el de Clara. Junto al de ellos, el nombre del joven mensajero y el de otro que no reconocía, Etienne. Samuel frunció el ceño. Era evidente que no solo la reina tenía espías, había otro grupo, otra red, alguien más que estaba detrás de todo, con objetivos propios, y Julien, seguramente, estaba al mando. Clara no lo sabía. Ella creía que el enemigo era su madre, pero no era tan simple. El verdadero enemigo se disfrazaba de aliado. A la mañana siguiente la vio en los jardines, sentada sola en un banco. El cielo estaba nublado, el viento soplaba con fuerza y sus cabellos se agitaban al compás de las hojas. Samuel se sentó a su lado sin decir palabra. «Estás tenso», dijo ella, sin mirarlo, «porque no sé si tenemos tiempo». Clara lo miró, inquieta. «¿Qué ha pasado?» «Julien está aquí», ella frunció el ceño. El nombre no le era ajeno. «¿El conde desterrado?» «El mismo, y no ha venido a saludar a nadie, ha venido a limpiar». Clara entendió de inmediato. «¿Sabes algo?» Samuel le explicó rápido lo que había encontrado. El archivo, la lista, los nombres, lo que implicaba, lo que se avecinaba. Ella apretó los labios con fuerza. «Tengo que sacar a Luc, el mensajero, del palacio». «Ya es tarde», respondió Samuel. «Si está en la lista, lo están siguiendo. Cualquier movimiento sospechoso y desaparecerá sin dejar rastro». Clara cerró los ojos. «¿Y qué hacemos?» «Primero, fingir. Fingir que no sabemos nada, que todo sigue igual. Y después, esperar. Esperar». «¿Qué?» Samuel la miró y por primera vez no disimuló el miedo. «El primer golpe, porque va a llegar, y cuando lo haga, sabremos quién está dispuesto a matar por silencio y quién por amor». Esa noche, Samuel recibió un sobre bajo su puerta. Era negro, sin remitente. Dentro, una sola línea. «No todos los traidores visten de rojo». El rojo era el color de la Guardia Real. Y eso significaba solo una cosa: alguien cercano a la reina. Trabajaba para Julien. La red era más grande de lo que imaginaban, y ya no se trataba de proteger a Clara, se trataba de sobrevivir. El amanecer no trajo luz, sino niebla. Una capa espesa cubría los jardines del palacio, ocultando los caminos, desdibujando los contornos de las torres, como si el propio edificio hubiese decidido cerrar los ojos ante lo que estaba por suceder. Samuel despertó con un mal presentimiento. Lo había sentido antes, ese rumor invisible que precede a las tragedias, ese silencio distinto al descanso. No sabía por qué, pero supo que esa mañana no sería como las demás. Y no se equivocó. 3 golpes en la puerta, secos, medidos. Cuando la abrió, encontró a 2 guardias reales, altos, serios, armados. Sus rostros eran máscaras de protocolo. «Samuel de Aulnay», dijo el de la derecha.
Por orden de la reina, queda detenido en espera de interrogatorio. Samuel no fingió sorpresa ni resistencia, solo asintió, se colocó la capa y les siguió. Sabía que no servía de nada preguntar, ya no era un espía, ahora era un traidor. La celda era más amplia de lo que imaginaba. No estaba bajo tierra, sino en una torre lateral, aislada del ala este. Una habitación de piedra con un catre, una silla y una ventana enrejada que daba al norte. Desde allí no se veía el jardín, ni los patios, ni los muros del palacio. Solo niebla. Llevaba horas allí, sin saber qué hora era, sin noticias, sin visitas. Solo sus pensamientos, cada vez más oscuros, no le habían permitido enviar mensajes. No sabía si Clara sabía lo que había pasado. No sabía si la reina estaba esperando o celebrando, pero lo que sí sabía era que Julien estaba detrás de todo y que el movimiento había comenzado. Al tercer día, la puerta se abrió. No fue un guardia quien entró, sino la reina en persona. Vestía de azul profundo, el cuello alto, el cabello recogido con perfección matemática. No llevaba corona, no la necesitaba. De pie, ordenó. Samuel obedeció. Se mantuvo erguido sin apartar la vista. Por dentro, sin embargo, una furia templada hervía en silencio. ¿Sabes por qué estás aquí? Supongo que alguien ha hablado. De más. No alguien, dijo ella caminando lentamente por la celda. Muchos y con detalles. Tu cercanía con Clara, tus movimientos, tus escapadas nocturnas, tus silencios en los informes. Y lo más reciente, tu encuentro con el muchacho del Torreón. Samuel no se inmutó. No he conspirado contra usted. ¿Estás seguro? Sí. La reina se detuvo frente a él. Entonces dime por qué te he encontrado entre las cenizas de la verdad. Él respiró hondo. Porque la verdad ya no sirve a nadie en este palacio. Un silencio denso los rodeó. Durante unos segundos, el fuego de los años compartidos, de la confianza pasada, del respeto tácito, chispeó entre ambos, pero se apagó enseguida. ¿La amas?, preguntó la reina, de pronto. Samuel sintió que el aire se volvía más pesado. No respondió. ¿La amas, Samuel? Sí, respondió al fin con la voz firme. La amo. Ella cerró los ojos un segundo. Luego asintió con lentitud. Entonces estás perdido. Se giró. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, habló, sin mirar. Mañana serás trasladado fuera del palacio. Allí alguien decidirá tu destino. No será mi mano la que caiga sobre ti, pero tampoco impediré que caiga. La puerta se cerró tras ella con un sonido hueco. La noche fue larga. El sueño no llegó. Samuel se sentó junto a la pared y repasó en su mente cada instante con Clara. Desde la primera vez que la vio en el jardín, leyendo sin leer, el primer cruce de palabras, la primera nota, el primer beso, la noche junto al fuego, la confesión. Y se preguntó si ella estaría bien, si sabría que él estaba allí, si haría algo o si sería obligada a callar. La respuesta llegó con el alba. Cuando abrieron la puerta de la celda, el que entró no fue un guardia, fue Etienne, alto, rostro serio, capa oscura. Un criado en apariencia, pero Samuel reconoció su rostro en la lista de personas a vigilar. ¿Quién te ha enviado? Etienne se inclinó. Clara, tiene un plan. Samuel se incorporó de golpe. ¿Está bien? Por ahora sí, pero el palacio está lleno de ojos. No puede moverse sin levantar sospechas. Y Julien está ganando poder. Ha convencido a 2 miembros del consejo de que usted trabajaba para los rebeldes. Hay un documento falso con su firma. Será presentado mañana. Samuel cerró los ojos. ¿Y ella? ¿Qué pretende hacer? Etienne dudó. Luego habló.
Va a entregar información a cambio de su libertad. ¿Qué tipo de información? No lo sé, pero dijo que lo haría solo una vez, y solo si usted estaba a salvo. Samuel sintió una punzada en el pecho. Clara estaba arriesgando lo que más había protegido, su verdad, todo por él. ¿Y cómo piensas sacarme? Etienne sacó una llave. Esta noche, durante el cambio de turno, el pasadizo de los archivos antiguos lleva a los establos. Desde allí hay un carruaje esperando. Samuel no dijo nada, solo asintió, y en ese gesto selló el pacto más importante de su vida. Esa noche, en el corazón silencioso del palacio, el espía escapó, no como un traidor, no como un fugitivo, sino como un hombre que ya no tenía patria, salvo un nombre entre sus labios: Clara. El aire olía a humedad y a piedra vieja. El pasadizo de los archivos antiguos era un túnel estrecho y en penumbra, con paredes cubiertas de musgo y techos tan bajos que Samuel debía inclinarse para avanzar. Etienne iba delante sosteniendo una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. El silencio era tan denso que los pasos sonaban como latidos. Samuel no había preguntado cuántos pasadizos como ese existían bajo el palacio. Prefería no saberlo. Lo único que importaba era que aquel lo llevaba fuera, lejos de las celdas, lejos de los interrogatorios y cada vez más cerca de Clara. Al final del pasadizo, una puerta de madera casi podrida daba a una parte olvidada de los establos reales. Detrás de unas pacas de heno esperaba un carruaje sin escudo ni emblemas, tirado por 2 caballos grises cubiertos con mantas oscuras. Un cochero con la cara cubierta por una bufanda dio un leve asentimiento al verles salir. Etienne le tendió un paquete. Ropa, comida, algo de dinero. El carruaje os llevará a un monasterio abandonado al este del río. Desde allí se decidirá el siguiente paso. Y Clara vendrá mañana al anochecer. Si todo sale bien, se encontrará contigo allí. Samuel no preguntó más. No era momento. De dudas, subió al carruaje. Etienne cerró la puerta con firmeza y dio la señal. El carruaje partió en silencio, oculto por la niebla que aún cubría los campos. Samuel apoyó la cabeza contra la madera y cerró los ojos. No durmió. Pero por primera vez en días respiró. Clara observó desde la torre más alta cómo el carruaje desaparecía entre los árboles. Llevaba un vestido oscuro y un abrigo de piel. No podía estar allí, y lo sabía, pero necesitaba verlo irse, saber que estaba a salvo. Cuando desapareció del todo, volvió al interior, descendió por las escaleras sin hacer ruido y cruzó el pasillo de mármol con el rostro firme. Nadie debía sospechar. Nadie debía notar que esa noche había roto las reglas más antiguas de su linaje. Esa misma mañana había hecho llegar una carta a Julien, con un fragmento del documento que Luc le había entregado. Una pista, un gesto, una cesión. Era el precio, el sacrificio, una mentira a cambio de la libertad de Samuel. Julien la había recibido en silencio y no respondió. Pero por la noche alguien dejó caer en el oído de la reina que Samuel había huido aprovechando un error administrativo. Nada más. Clara lo supo enseguida. El trato había sido aceptado y también supo que desde ese momento todo lo que hiciera tendría consecuencias que no podía prever. 3 días después, Clara dejó el palacio en un carruaje cerrado, bajo el pretexto de visitar un convento para organizar una ceremonia en honor a su hermano fallecido. La reina no preguntó, la dejó partir con una mirada seca como si supiera, pero decidiera mirar hacia otro lado. Por ahora, el carruaje cruzó los campos helados al amanecer, siguiendo el curso del río hasta que los caminos dejaron de estar cuidados
y los árboles se volvieron más densos. A Clara no le importaba. Sabía que no volvería a ver esos paisajes. Del mismo modo, estaba huyendo, no por miedo, sino por amor. Samuel la vio llegar al atardecer. El monasterio, abandonado desde hacía años, se alzaba en lo alto de una colina, con sus muros cubiertos de hiedra y las ventanas rotas dejando pasar la luz dorada, como si el tiempo no tuviera poder allí. Clara bajó del carruaje y sus ojos lo buscaron de inmediato. Cuando lo vio, caminó hacia él sin prisas, sin palabras. Se abrazaron sin decir nada. No hacía falta. El mundo seguía girando, pero ellos ya no pertenecían a ese ritmo. «¿Estás bien?», preguntó él al fin, susurrando contra su cabello. «No lo sé, pero estoy contigo». Samuel la apartó apenas para mirarla. «Has dejado todo atrás». «No todo», dijo ella. «Aún tengo lo único que importa». Él le acarició la mejilla, con una ternura que parecía antigua, como si ya la hubiese amado en otras vidas. «Esto no va a ser fácil, nada importante lo es. Y si te obligan a volver, tendrán que arrastrarme. ¿Y si no puedo protegerte?». Clara le sonrió, suave, firme. «No necesito que me protejas, solo que no me abandones, Samuel». La besó, no como despedida, sino como principio. Esa noche compartieron por fin un espacio sin miedo, sin muros, sin máscaras. Durmieron abrazados bajo un techo roto, con las estrellas colándose entre las grietas. No tenían castillo, ni reino, ni garantías, pero tenían algo que en el palacio nunca les permitieron tener: una elección. Al amanecer, una figura montada a caballo observaba el monasterio desde la distancia, oculta entre los árboles. El viento agitaba su capa. No llevaba emblemas, pero tenía una carta en la mano y una orden: encontrar a la princesa y traerla de vuelta, viva. «Oh, no». El fuego crepitaba en la vieja chimenea del monasterio. Las piedras ennegrecidas aún conservaban el olor a incienso y a humedad. La noche había caído hace horas, pero ni Samuel ni Clara habían podido dormir. Estaban sentados uno frente al otro en el suelo sobre una manta. A sus espaldas, las paredes centenarias del claustro parecían escuchar sin intervenir. La cena había sido silenciosa. Pan, fruta y un poco de vino. No por austeridad, sino porque las palabras pesaban demasiado. Clara sostenía entre las manos una carta. No la había abierto. No necesitaba hacerlo. Reconocía el sello, la cera roja, la caligrafía firme. Era de su madre. «Llegó esta tarde», dijo Samuel con voz baja. «La trajo un monje errante. Dijo que la habían dejado en la puerta, sin explicación». Clara asintió. No la abría, no todavía, como si el simple hecho de tocarla ya la atara de nuevo a lo que había dejado atrás. «¿Quieres que la lea yo?», preguntó Samuel. Ella negó con la cabeza. «No hace falta. Sé lo que dice». Él la observó. Sus ojos tenían el brillo de la tristeza, pero también el de la convicción. «Dice que debo volver», murmuró ella, «que he cometido un error, que aún hay tiempo de repararlo, y seguramente que me perdona. Siempre me perdona, mientras haga lo que espera de mí». «¿Y tú?». «Yo no quiero volver». Samuel le tomó la mano. «Entonces no lo hagas. ¿Y si alguien muere por mi culpa?». «Clara». «Samuel, tú sabes cómo funciona. Si no regreso, lo intentarán con otros. Buscarán a Luc, a Etienne, a ti, a cualquiera que haya cruzado una palabra conmigo. Ya estamos en peligro. Huyamos y el riesgo seguirá. Regresa y el riesgo te tragará». Ella bajó la mirada, cerró los ojos. Nunca imaginé que amar a alguien significaría tener que elegir entre vivir o proteger. Él se acercó más. Le puso la mano en la nuca.
Apoyó su frente contra la suya. Clara, escúchame. Esto ya no es una historia de traiciones, ni de coronas. Es una historia nuestra. No la dejemos en manos de los que nunca entendieron lo que significa amar sin condiciones. Y si fracasa, entonces fracasaremos juntos. Ella sonrió. Una sonrisa rota, cansada, pero verdadera. ¿Y si regresamos y todo estalla? Entonces arderemos de la mano. Pasaron el resto de la noche despiertos, hablando poco, sintiéndose mucho, recordando quiénes eran antes de conocerse y entendiendo quiénes eran ahora, gracias a lo que habían compartido. Cuando el primer rayo de sol se coló por la grieta del techo, Clara se levantó. «He tomado una decisión», dijo. Samuel no dijo nada. Esperó. Ella desplegó la carta. La leyó sin mostrar emoción. Luego la arrojó al fuego. La llama la devoró con rapidez. «No volveré a ser una pieza. No seré la hija obediente ni la princesa decorativa. Si quieren mi regreso, que lo pidan ante todos, que se muestren. Y si hay que luchar, entonces lucharé». «¿Estás segura?» «No. Pero por primera vez en mi vida, me siento libre». Samuel se levantó con ella. La abrazó. «Entonces prepárate». «¿Para qué?» «Para regresar, pero no como prisioneros». «¿Y cómo entonces?» Samuel la miró con una mezcla de amor y determinación, como los únicos que se atrevieron a decir la verdad en un palacio lleno de mentiras. Al caer la tarde, partieron, a caballo, sin escudos, sin insignias, solo ellos dos, cruzando campos abiertos, con el viento soplando a su favor y un cielo nublado acompañándoles como único testigo. Volvían a Balrú, no a pedir perdón, ni a rendirse, sino a poner fin a todo aquello que había comenzado con una orden de espionaje y que había terminado en amor. Desde la torre oeste, alguien los vio llegar. Julien el traidor, el jugador de sombras. Cerró la ventana con suavidad y se giró hacia la mesa donde ya lo esperaban dos hombres de la corte. «Están aquí», dijo, con una sonrisa seca. «¿Y ahora qué haremos?» Lo que siempre se hace con quienes creen que el amor los protege, se sirvió una copa de vino. Les enseñaremos que en Balrú nadie se va sin pagar. El sonido de los cascos resonó en el empedrado del patio central como un eco del pasado que se negaba a morir. El carruaje era sencillo, sin adornos, sin escoltas. Solo dos figuras descendieron, un hombre con capa oscura y una mujer de rostro sereno, cabello recogido y mirada firme. Nadie los recibió. No había música, ni cortejos, ni ministros con falsas sonrisas. Pero las ventanas estaban abiertas, los guardias más rígidos que nunca. Y la reina sabía que habían vuelto. Samuel bajó primero, luego extendió la mano. Clara la tomó, bajando con la elegancia intacta, como si no viniera del exilio, sino de una coronación. Ambos cruzaron el umbral del palacio con paso decidido. No eran fugitivos. Eran los dueños de su destino. No tardaron en ser interceptados. Dos soldados se les acercaron sin violencia, pero sin cortesía. «La reina desea verles», dijo uno. «Y nosotros a ella», respondió Clara, sin pestañear. Samuel la miró de reojo. Había algo nuevo en su voz. No arrogancia, ni desafío. Era autoridad. Los escoltaron por los pasillos. El palacio era el mismo, pero algo había cambiado. Los cuadros, los tapices, incluso los suelos parecían observarlos. No con desdén, sino con miedo. Todos sabían que aquel regreso no traía paz, traía verdad. Y la verdad quemaba. El salón de audiencias estaba iluminado con velas, a pesar de que el sol aún no se había puesto. La reina estaba de pie frente al ventanal principal, sola. Vestía de blanco, un color que jamás usaba, como si quisiera
aparentar pureza o tal vez rendición. Clara entró sin anunciarse, Samuel a su lado. Durante unos segundos nadie habló. «¿Habéis vuelto?», dijo la reina sin girarse. «Nunca nos fuimos del todo», respondió Clara. La reina se volvió al fin. Su rostro estaba sereno, demasiado sereno. «He recibido informes. Dicen que te has reunido con traidores, que has entregado documentos, que has besado al hombre que mandé vigilarte». Clara no se inmutó. «Todo eso es cierto». La reina parpadeó una sola vez. «Entonces sabes lo que eso significa. Sé lo que significaría. Si aún viviera bajo tus reglas». Un silencio denso cayó en la sala. Samuel dio un paso adelante. «Yo me hice espía por orden vuestra y fui leal, pero vos me enseñasteis a ver más de lo que se dice. Y lo que vi, Majestad, fue un reino sostenido por el miedo, por las medias verdades y por la capacidad de sacrificar hasta a los propios hijos por mantener el poder». La reina no lo miraba a él, solo a Clara. «¿Esto es lo que quieres? ¿Este hombre, esta vida? ¿Pisar la verdad y hacerla pedazos con tu deseo?» «No», respondió Clara. «No quiero pisar la verdad. Quiero mirarla de frente aunque duela». Se acercó un paso más. «Y si eso significa perderlo todo, que así sea. Pero no seguiré viviendo como una sombra». La reina respiró hondo. «¿Y qué quieres entonces?». Clara la miró sin parpadear. «Una audiencia. Ante el consejo, ante la corte, ante el pueblo si hace falta. Quiero decir lo que he visto, lo que he sabido. Quiero nombrar a los traidores que están dentro, no fuera. Y luego, que decidan. Pero esta vez, que lo hagan sabiendo la verdad». La reina apretó los labios, caminó hasta su trono y se sentó. El gesto fue lento, pesado, no de derrota, pero sí de cansancio. «Muy bien», dijo al fin. «Tendréis vuestra audiencia, pero sabed esto, si no convencéis, si la corte no os cree, nadie podrá salvaros». Clara asintió. «Nunca quise ser salvada, solo escuchada». Esa noche, Samuel y Clara permanecieron en la misma habitación donde él se había alojado al inicio de todo. La chimenea estaba encendida, como si el pasado los esperara intacto. «Mañana nos juzgarán», dijo él. «Y yo hablaré», respondió ella, «aunque me tiemble la voz». Samuel la observó. Había fuego en sus ojos, no ira, no desesperación, convicción. «Y si no escuchan, entonces se lo diré a gritos, y si no te creen, entonces arderé». Pero con la cabeza alta, él la abrazó por la espalda, apoyó su frente en su hombro. «Estés donde estés mañana, estaré a tu lado». «Lo sé». Clara giró el rostro y lo besó, y por un instante, en medio del peligro, del juicio, de la historia que los envolvía, fueron solo dos. Dos que sabían que el amor no siempre salva, pero que cuando es verdadero, merece ser defendido. La gran sala del consejo nunca había estado tan llena. Los nobles ocupaban sus asientos con los rostros tensos, como si asistieran a una ejecución más que a una audiencia. Las columnas de mármol blanco parecían más altas, las ventanas más estrechas. Todo el aire del palacio se había condensado en ese único lugar. La reina Margot estaba sentada en lo alto, en su trono de madera oscura, flanqueada por dos miembros de su guardia personal. A su derecha, Julien. Vestía con elegancia, rostro impasible, mirada calculadora, y frente a todos ellos, Clara, de pie, sola. Samuel estaba a unos pasos detrás. No hablaba. No intervenía, pero su sola presencia decía lo suficiente. Ella no estaba sola del todo. Un murmullo recorría la sala, pero se apagó cuando la reina alzó la mano. «Esta audiencia ha sido solicitada por la princesa Clara de Valroux», dijo la reina. «Asegura tener información vital sobre amenazas internas al reino. Se le conceden 20 minutos. Que hable». Clara
dio un paso al frente. Su vestido era sobrio, sin joyas, sin corona, el cabello recogido con sencillez. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. No era la de una niña malcriada, ni la de una mujer enamorada, era la de alguien que había sobrevivido. «Lords, damas, consejeros», comenzó con voz firme, «no vengo a pedir perdón, ni a defenderme, vengo a hablar, silencio absoluto. Durante años he sido testigo de cómo se ocultan decisiones en nombre de la paz, cómo se envía a soldados a morir, no por la defensa del reino, sino por intereses políticos. Cómo se cierran acuerdos con enemigos mientras se castiga a los que dicen la verdad. Y sobre todo, he visto cómo el miedo se ha convertido en la herramienta de gobierno». Hubo un leve murmullo. Un noble susurró algo a su vecino. Julien no se movía. La reina tampoco. Clara continuó. «Hace meses recibí documentos que demostraban que el conde Julien, presente hoy en esta sala, ha mantenido contacto con la casa rebelde de Marcenia, y no para neutralizarla, sino para asegurar su ascenso en esta corte cuando el trono cambie de manos». Un ruido seco, una copa que caía. «¡Mentira!», alzó la voz Julien por primera vez. Clara lo miró. «¿Niega haber firmado un acuerdo con el duque Armand? ¿Niega haber prometido posiciones en el Consejo a cambio de respaldo militar? No hay pruebas». Clara levantó un pequeño pergamino. «Esta es una carta, escrita por su mano, sellada con su emblema, enviada a través de uno de sus criados. Ese criado fue interceptado por Etienne, hombre leal a este reino, y entregó el mensaje. Está en mi poder, y será leído hoy, palabra por palabra». Los miembros del consejo comenzaron a hablar entre ellos. Algunos se incorporaban, otros abrían los ojos como si acabaran de despertar de un sueño prolongado. Julien se giró hacia la reina. «Majestad, esto es un complot, una manipulación». La reina aún no hablaba, observaba. «¿Y si no fuera así?», preguntó un consejero. «Mayor, ¿y si la princesa dice la verdad?». «¿Verdad?», replicó Julien. «Ha huido con un espía. Ha traicionado su sangre». Samuel dio un paso adelante. «He sido leal, hasta que vi que la lealtad me exigía mirar hacia otro lado. Lo que Clara dice es cierto. Yo mismo lo vi, lo escuché, y si tengo que morir por decirlo, lo haré». «¡Silencio!», ordenó un guardia. La reina alzó la mano. El guardia se retiró. Entonces se hizo algo que no esperaba nadie. La reina se levantó y bajó del trono. Caminó con lentitud entre los bancos hasta situarse frente a Julien. «¿Te atreverías a mirarme a los ojos y negarlo?». Julien dudó, y en ese segundo todo se vino abajo, porque en la corte el que duda pierde. La reina alzó la mirada. Guardias, 2 hombres se acercaron. «Llevad al conde Julien a la torre. Será interrogado, en privado». «Majestad, esto es un error, una trampa, un teatro montado por ella». La reina no respondió. Solo volvió a su trono, despacio. Y cuando se sentó, miró a Clara con una mezcla de algo que no era afecto, pero tal vez sí respeto. «Lo que has hecho hoy ha salvado a este reino», dijo, en voz baja. «¿O lo ha condenado?». Clara asintió. «Eso lo decidirá el tiempo». Esa noche, el palacio respiraba de forma distinta. Los pasillos ya no eran solo corredores de poder, eran testigos de un cambio, uno que nadie se atrevía aún a nombrar. Clara y Samuel estaban de pie en la galería mirando el cielo despejado. «¿Y ahora qué somos?», preguntó él. Ella lo miró. «No lo sé, pero lo hemos dicho todo. Y eso ya es mucho más de lo que muchos consiguen. ¿Te arrepientes?». Ni por un instante. Samuel la besó, no como despedida, ni siquiera como promesa, sino como agradecimiento a ella, a la verdad, y a todo lo que aún quedaba por vivir, si lograban sobrevivir a lo que vendría.
La mañana siguiente a la audiencia amaneció limpia, como si el cielo quisiera agradecer que por una vez alguien hubiera hablado con el corazón en medio del mármol y el miedo. Sin embargo, en el interior del palacio, nada estaba claro. Julien había sido encerrado en la Torre Norte bajo custodia. El consejo estaba dividido. Algunos exigían un juicio público, otros un castigo inmediato y unos pocos preferían mirar hacia otro lado. El silencio seguía siendo una moneda poderosa y Clara estaba sola. Samuel no podía acompañarla en las reuniones oficiales. La reina no lo había permitido. Aunque no había vuelto a acusarlo abiertamente, aún se lo consideraba un agente irregular. Era libre, sí, pero bajo vigilancia. Una forma elegante de decir, no olvidamos lo que fuiste. Clara pasaba horas entre papeles, firmando, discutiendo, explicando una y otra vez lo que había visto, lo que sabía, lo que intuía. Cada palabra suya era una grieta en el sistema y cada grieta podía volverse una herida. Aquella tarde se encontraron en la sala de los retratos antiguos, un lugar casi olvidado del ala sur. Allí colgaban los rostros de los reyes y reinas del pasado, serios, hieráticos, todos parecidos entre sí, como si el poder les hubiera borrado la individualidad. Clara estaba sentada frente al retrato de su madre, pintado cuando era joven. Lo miraba en silencio. «Parece otra persona», murmuró. Samuel entró y se sentó junto a ella. Quizá lo era. «¿Tú crees que el poder nos cambia?» «Creo que el miedo a perderlo cambia más que el poder en sí». Clara asintió lentamente. «Hoy, el Consejo ha discutido si debo ser apartada de la sucesión». Samuel frunció el ceño. «¿Qué? Dicen que, aunque lo que dije era verdad, el daño a la imagen del reino ha sido grave, que mi vinculación emocional con un espía demuestra debilidad, que no fui prudente, que no actué como futura reina». «¿Y tu madre?» No dijo nada, solo escuchó. Samuel apretó los puños, luego se obligó a calmarse. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que dije que haría. No voy a luchar por un trono, solo por el derecho a no callar». «¿Y si te lo arrebatan?» Clara lo miró. «Entonces no, me lo arrebatarán, lo dejaré yo». Samuel se quedó en silencio, no porque no entendiera, sino porque eso era justo lo que temía. Esa noche, la reina pidió ver a su hija en privado. Clara acudió sola. La encontró en el invernadero rodeada de rosas blancas. No había guardias, ni criados, ni protocolo. Solo dos mujeres, madre e hija, y una distancia enorme entre ambas. «¿Te ha valido la pena?», preguntó la reina sin mirarla. «Sí. Incluso si pierdes todo, lo único que habría perdido sería a mí misma si seguía callando». La reina se giró al fin. «He gobernado con firmeza, porque así me enseñaron, porque así sobreviví, porque una mujer que muestra dudas no gobierna, es devorada, y una mujer que ama también es devorada», dijo Clara. «Pero yo elegí amar igual». La reina la observó, no con ternura, pero sí con un respeto seco, nuevo. «Samuel debe irse». Clara sintió como algo se rompía dentro. «No, el consejo lo exige. Ya no confían, no tras lo ocurrido. Su presencia aquí es una provocación. Lo consideran una mancha en la historia». «No me importa la historia, pero deberías, porque aunque tú no la escribas, vivirás dentro de ella». Clara alzó la cabeza. «¿Y si me voy con él?» La reina no respondió. Se limitó a recoger una rosa y cortarla del tallo. Luego la dejó caer al suelo. «Entonces, ya no serás mi hija. Serás solo». «Clara». La princesa no se movió. «Tal vez eso es lo que siempre quise». Sherwood, cuando salió del invernadero, la noche era más oscura que nunca. Samuel la esperaba en la galería. «Lo sé», dijo él, antes de que ella hablara. «¿Te lo ha dicho?»
Un soldado me lo ha dejado claro. Tengo hasta el amanecer para desaparecer o seré considerado una amenaza oficial. Ella se apoyó contra la pared. Respiró hondo. No lloró, solo apretó los dientes. No puedo más, Samuel. No puedo seguir el juego. Entonces, ven conmigo. Ella lo miró. Por un instante pareció a punto de decir que sí, pero no lo hizo. Si me voy ahora, todo esto habrá sido en vano. La lucha, la verdad, los que murieron por ello. No puedo abandonarlo todo. Y... nosotros fuimos verdad. Y lo seremos siempre. Pero ahora me estás dejando. Ella negó con la cabeza. Estoy sosteniendo lo que tú me enseñaste, que el amor de verdad también sabe esperar. Se abrazaron con fuerza, larga, dolorosa, irreversible. A la mañana siguiente, Samuel partió al alba, sin escolta, sin despedidas públicas, solo con una carta en el bolsillo, con el nombre de ella al final, y una promesa: si vuelvo a verte, será porque por fin el amor es más fuerte que el miedo. Y ella, desde la torre más alta, lo vio alejarse, sin lágrimas, pero con el alma hecha trizas. Habían pasado 3 años. En Balrú, las estaciones habían cambiado sin pedir permiso. El trono seguía en pie, la reina aún gobernaba, aunque con una voz más frágil, más medida. El pueblo murmuraba que su salud ya no era la misma, que había dejado de asistir a las recepciones, que ya no pronunciaba discursos, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Clara había permanecido en palacio, no como princesa, ni como heredera, sino como voz, una figura sin título, pero con fuerza. No se sentaba en el trono, pero dictaba el ritmo de las reformas. No firmaba decretos, pero revisaba cada palabra que salía de la sala del consejo. Los nobles la temían. El pueblo la admiraba. Y en privado, algunos la llamaban la reina sin corona, pero dentro de ella había un hueco, uno que el deber no podía llenar, uno que nunca había dejado de doler. Cada año, en el primer día de la primavera, Clara caminaba sola hasta el jardín norte del palacio, ese lugar que había sido su refugio cuando aún era solo una muchacha que fingía leer para evitar hablar. Ese jardín donde lo había visto por primera vez. A Samuel siempre iba vestida de azul, siempre en silencio, siempre con una rosa en la mano. Hoy también llueve, murmuró ese año mirando el cielo cubierto, como había llovido aquella tarde en la galería, como había llovido la noche que lo besó por primera vez, como si el cielo se empeñara en recordarle que no todo se olvida. Se sentó en el mismo banco de mármol, cerró los ojos y entonces lo sintió. No lo oyó llegar, no lo vio, pero lo sintió, como si su alma reconociera su sombra. Cuando abrió los ojos, Samuel estaba allí, de pie, a pocos pasos, el mismo abrigo oscuro, un poco más de barba, el mismo gesto en la boca que se esforzaba por no temblar. Clara se puso de pie muy despacio, no dijo nada, no lo necesitaba. Él se acercó con lentitud. Me han dicho que ya no necesitas corona para que todos te obedezcan, dijo con voz ronca. Me han dicho que te marchaste muy lejos, no lo suficiente, porque has vuelto. Samuel respiró hondo. Porque lo prometí y porque ya no hay miedo. Clara lo miró largo rato. Aquí las cosas tampoco son fáciles, pero al menos son reales. Se quedaron quietos bajo la lluvia que empezaba a caer. He pensado en ti todos los días, susurró ella. Yo también, pero quería volver cuando fuera digno. Ella alzó una ceja. ¿Digno de qué? De ti. Clara sonrió. Una sonrisa rota, pero tan sincera que dolía. No hace falta que seas nada más que tú. Lo demás ya lo hiciste. Samuel la abrazó, lento,
firme, como si el tiempo no hubiera pasado, y ella se aferró a él, como si por fin el mundo le concediera un segundo de paz. Esa noche, los pasillos del palacio no hablaron. Las paredes no susurraron, el poder no intervino, porque por primera vez en años, el amor no era una amenaza, sino un regreso. Meses después, la reina falleció, y el consejo se reunió. Muchos esperaban un nuevo monarca, una figura decorativa, otro nombre en los tapices, pero Clara habló ante ellos y dijo: «No tomaré la corona, el trono ya no necesita una reina, necesita verdad, y yo seguiré hablándola, desde donde pueda servir mejor». El consejo aceptó, porque sabían que ya no se podía gobernar como antes, y en el pueblo la noticia se extendió como una bendición. La princesa que dijo la verdad, la mujer que amó sin rendirse, la hija que se atrevió a no heredar el miedo. Samuel, por su parte, nunca pidió nada, ni títulos, ni cargos, ni gloria. Solo caminaba a su lado, y a veces, cuando nadie los miraba, la tomaba de la mano, y ella, por fin, dejaba que alguien la sostuviera. Años después, los retratos del palacio cambiarían. Ya no serían solo rostros de mármol, con coronas rígidas. En una sala pequeña, al final del ala sur, colgaría un cuadro distinto, dos figuras sentadas en un banco de jardín. Sin insignias, sin tronos, solo lluvia, miradas y una rosa en el centro, bajo él, una placa sencilla. Ellos no reinaron, pero gobernaron el corazón del pueblo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te ha emocionado, si te ha hecho soñar, o si te ha dejado con el corazón en un puño, dale al me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas para ti. En Flechados, cada semana te traemos relatos llenos de amor, secretos, decisiones difíciles y personajes que se quedan contigo mucho después de que termina el video. Y ahora queremos saber algo de ti. ¿Cuál fue tu parte favorita de esta historia? ¿La primera vez que Clara y Samuel se vieron a escondidas? ¿La confesión ante toda la corte? ¿El reencuentro bajo la lluvia después de tanto tiempo? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encanta leerte. Y si te has quedado con ganas de más, recuerda que en el canal tienes muchas más historias como esta, porque hay amores que solo pueden nacer entre susurros, secretos y finales que merecen ser contados. Nos vemos muy pronto, aquí, en Flechados, donde el amor siempre encuentra la manera